Buenas tardes, mi nombre es Lía Mariferca del Tordes y hoy les vengo a hablar de las transformaciones económicas y sociales de la segunda mitad del siglo XIX. El siglo XIX se trató de un periodo de profundos cambios sociales y económicos y de grandes transformaciones de carácter político, en el cual también surgieron grandes invenciones, las cuales fueron de mucha utilidad para esos cambios. También surgió el término burguesía, la cual se utilizaba para designar a las personas que tienen una buena situación económica. Era la clase que tenía suficiente dinero para comprar materia prima y transformarla. Esta se dividía en tres: la alta burguesía, la burguesía media y la pequeña burguesía. En cuanto a la economía, hubieron dos etapas, una de mayor lentitud y una de un crecimiento más rápido. La economía en esas épocas no era la mejor. Por primera vez se generó la inflación económica. También se dio el capitalismo industrial, el cual ayudó a la creación de un mayor número de empresas, a la propia evolución de los métodos de producción y la creación de nuevos mercados e instrumentos comerciales y de pago que llevó a nuevas tendencias. Se podría decir que, en conclusión, los acontecimientos en este siglo abrieron nuevas puertas, ya que hubo una evolución en los métodos de producción, al igual que se crearon nuevos mercados. Esto ayudó mucho a la economía de varias personas y también a la del país, aunque al principio esto no era muy bueno. Bueno, ahora yo les vengo a hablar sobre la crisis del 29, o también conocida como la Gran Depresión. Es una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930. Hasta este año, la crisis fue cuando últimamente estaba terminando. Esto se debió a que el pánico se apoderó de los inversores de la bolsa de Nueva York, que se deshicieron de más de 16 millones de acciones, que esto provocó el caos financiero entre todo Nueva York, y esto provocó igual el desplome del valor de las acciones de las empresas más importantes del país. Esto cuando después de todo eso, de que la gente tuvo problemas, consecuencias culturales, sociales, políticas y todo eso, pues después de todo eso el país comenzó a recuperarse progresivamente a mediados de la década de 1930. Por sus efectos negativos en muchas zonas duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Hasta esta década empezó. De aquí pasamos a otra crisis, que fue la crisis del 2008, que esta es una de las más recientes. Tuvo su origen en el problema de las hipotecas subprime de Estados Unidos y se extendió después, afectando no solo a la economía de ese país, sino también a las otras naciones, de manera principal miembros de la Unión Europea. Esto se desató de manera directa debido al colapso de una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en el año 2006, y hasta esto fue que provocó la crisis de 2008. Igual en todo esto cabe de mencionar que tiene un poco de similaridad entre estos, porque en los dos hubo consecuencias de cada uno, y ahora les hablaré de las consecuencias que tuvo cada crisis. En la crisis del 29 tuvo consecuencias sociales, aumentó la desigualdad y el afecto de la cohesión social y la estabilidad del sistema. Y en cambio, en la crisis del 2018, caída de la natalidad, la brecha se amplió, y esa es la razón por la cual Johnson realiza una situación similar. Se parecen en estos en el problema social. En la crisis del 29, en las consecuencias políticas, los totalitarismos de carácter fascista, con Alemania e Italia como principales ejemplos, sedujeron a muchas personas que querían una salida de dicha situación. Esto tiene mucho que ver en la crisis del 2008 porque tuvo polarización y culturismo, caldo de cultivo para populistas y extremistas, un nuevo escenario internacional diferente entre los países. Esto provocó unas cuantas guerras. En las consecuencias económicas de la crisis del 2009, los capitalistas se fueron retirados de Alemania, la producción industrial en cerca
de 58%, la agricultura quedó al borde del colapso. Esto porque los trabajos y todos los recursos que se utilizaban en esta crisis pues decayeron. Entonces, porque igual a muchos de la Segunda Guerra Mundial, porque esto igual tuvo a larga hasta la Segunda Guerra Mundial. En la crisis de 2008 económicas tuvo la disminución de las exportaciones del 85%, bajó al 75% que son manufacturadas, quiebra de 258 hipotecarios y 35 fondos, etc. Muchas cosas quebraron y bajó los recursos. En las crisis del 29, los culturales se vio afectado el ámbito del arte, cultura y también se vieron afectados de cierta manera, ya que a través de ellos también se percibieron las opiniones sociales y políticas sobre esta crisis. Entonces dio mala imagen a todo esto que según se considera como un arte. La crisis de 2008 en cambio no afectó tanto a las culturas, casi no se vio afectada en este ámbito porque pues no se favoreció tanto. Y pues esto es todo y de aquí pasamos a otro tema. Bueno, antes les vengo a mencionar una imagen de cómo se veía la crisis, cómo decayó económicamente la crisis de 2029, una imagen que se las presentaré por aquí, y también una imagen relacionada a la crisis del 2008 que se las presentaré por aquí. Ahora pasaremos al otro tema. Gracias. La Primera Guerra Mundial marcó el primer enorme problema mundial del siglo XX. Potencias entre Gran Bretaña, Francia, Serbia y Rusia imperial, a las que después se le unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales, las que fueron Alemania, Austria, Hungría, a las que después se le incorporaron la Turquía otomana y Bulgaria. El enardecimiento inicial de cada una de las piezas en relación a una victoria instantánea y decisiva y desvaneció una vez que la guerra se empantanó en un punto muerto de costosas batallas y guerra de trincheras, especialmente en el frente occidental, en el sistema de trincheras y fortificaciones en el oeste. En el oeste se extendieron a un punto más alto de 475 millas, a lo que vienen siendo unos 764 kilómetros, alrededor a partir del océano del norte hasta la frontera suiza, y determinaron la guerra para la mayor parte de los militares norteamericanos y del continente europeo occidental. La amplia expansión del frente oriental impedía una guerra de trincheras a enorme escala. Sin embargo, la escala del problema era equivalente a la del frente occidental. En abril de 1917 se produjo un cambio decisivo en las hostilidades una vez que la política de la guerra submarina y restricta de Alemania sacó a USA del aislacionismo y la llevó al centro del problema. Apenas conseguida esta virtud para las fuerzas de la Entente, ha sido compensada por los suizos, que han tenido sitio en el teatro de operaciones oriental de la guerra. En febrero de dicho año, el mal desempeño de la guerra por parte gubernamental zarista había contribuido a inspirar un alzamiento conocido
a la Revolución de Febrero. El 24 y 25 de octubre de 1917, las fuerzas bolcheviques, izquierdas socialistas, a cargo de Vladimir Lenin, tomaron los primordiales inmuebles gubernamentales y asaltaron al Palacio de Invierno y después la sede del nuevo régimen en la ciudad más importante de Rusia, Petrogrado, actualmente San Petersburgo. Emperó el impacto inmediato de la Revolución rusa en el escenario europeo. Ha sido una brutal y prolongada guerra civil en tierras rusas de 1917 a 1922 y la elección de los dirigentes bolcheviques de hacer las paces por separar con los alemanes de Kaiser. A pesar de los éxitos alemanes, sacar a Rusia bolchevique de la guerra a finales del invierno de 1918 y llegar a las puertas de París a lo largo del verano. Los ejércitos de la Entente repelieron al batallón alemán en el flujo de agua Marne. El 9 de noviembre de 1918, en medio del descontento generalizado y tras haber sido abandonado por los comandantes del batallón alemán, el jefe supremo Kaiser, Guillermo II, renunció al trono alemán. La Primera Guerra Mundial representó una de las guerras más destructivas de la historia actualmente. Ni un organismo oficial llevó una cuenta cuidadosa de las pérdidas de civiles a lo largo de los años de la guerra. Empeoró las investigadores aseguran que fueron unos 13 millones de no soldados que fallecieron en la guerra como resultado de la guerra, directa o indirecta, de las hostilidades. La guerra finalizó el 11 de noviembre de 1918. Hasta el momento había sido una de las guerras más devastadoras de la historia humanidad, un conflicto que sería la antesala de otro. Buenas noches, mi nombre es Uriel Alejandro Cruz Aldana y hoy estaremos hablando sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico global en el que ellos vivieron implicada la mayor parte de las potencias de los países más grandes. En esta mayormente eran potencias europeas por las que estuvieron participando, y en cuales ellas se dividieron en los bandos, en los aliados por una parte y en la otra el eje. Fue la mayor contienda bélica que hubo en la historia por muchos problemas que tuvo, muchas muertes, muchos desastres, en cual de ella hubo más de 100.000 millones de soldados movilizados en todos los lugares, en el que hubo la guerra. De ello, esta guerra inició el 1 de septiembre de 1939 del ataque de Alemania hacia Polonia. En este ataque estuvo afectada la mayor parte de Polonia. Fue una parte, la parte oriental de Polonia. Igual fueron
Igual Polonia estuvo junto con Estonia y Letonia y Lituania, que fueron ocupadas por la Unión Soviética. O sea, esta parte de Polonia Occidental, Lituania y todos estos países que acabo de mencionar estuvieron ocupadas por los soviéticos. Los soviéticos estuvieron aquí, atacaron, entonces sí. Pero el único que no fue así fue Finlandia. Finlandia fue uno de los pequeños países que se mantuvo fuerte en pie en esta guerra. O sea, no fue atacada por los alemanes, pero hizo resistencia. Igual Reino Unido y Francia le hicieron guerra a los soviéticos, a Alemania, intentando recrear la guerra de las trincheras. Completamente, esta área fue completamente historia porque fue muy grande el conflicto. En el siguiente periodo que tuvo la guerra, bueno, fue igual hablando de la Unión Soviética, todo le cayó a Winston Churchill. Dedicó a la resistencia y que finalmente venció, entre otras cosas gracias a la invocación de tecnología. O sea, él hizo renovación de tecnologías para poder resistir ante Alemania, ante los nazis, para no poder sobrepasar. En 1941, en los campos petrolíferos del Cáucaso, impulsó a Alemania a invadir a la Unión Soviética. Los alemanes invadieron la Unión Soviética con el fin de obtener ese pequeño pedazo. Pero, o sea, al inicio fue muy excelente el ataque, pero se quedaron justamente en Moscú. Sí, se estancó en Moscú esta pequeña guerra, ¿no? Los alemanes se estancaron en Moscú. Igual, por otro lado, el periodo final de la guerra fue caracterizado por la compleja operación necesaria para los desembarcos aliados en Europa y por el hundimiento de la frontera oriental. De esto, en 1945, en agosto de 1945, Estados Unidos mandó a bombardear con las recientes armas nucleares, que fueron las primeras que fueron creadas. Mandó a bombardear Hiroshima y Nagasaki. Aquí hubo mucha destrucción y muchas muertes. La Segunda Guerra acabó el 2 de septiembre cuando Japón se rindió formalmente y así finaliza todo. Bueno, lo que nos llevamos es que aquí en la Segunda Guerra Mundial hubieron muchos conflictos. De ahí surgieron muchas cosas, de ahí surgió la ONU, y abarcando ese tema, otro de mis compañeros lo estará hablando. De esto es mi parte, sería todo, muchas gracias por escuchar. Espero entienda lo que yo quise explicar, maestra. Gracias. Muy buenas tardes, yo soy Cristiano Cochalé y me corresponde el tema 5, regímenes totalitarios. Un régimen totalitario es aquel régimen o aquel gobernado que limita demasiado las facciones de la población. Un gran ejemplo de un régimen totalitario es Hitler, que justo ahora hablaremos de ello. Cuando Hitler iba conquistando, se hacía una dura elección, ya que se iba en todos los lugares, todos los rincones, y tenían que verificar qué comunidad tenían o qué nacionalidad tenían. Si tenían nacionalidad alemana, tenían que servirle a Alemania y no salir de sus casas, ya que si los llegaban a confundir con algún judío o con alguna persona que no sea de Alemania, la fusilaban, a lo cual se limitó demasiado. Los víveres o la comida no alcanzaban para todos y fue un total desastre, ya que Alemania no podía surtir, no podía, pues en ese momento no estaba
en la posición de empezar a surtir a todos los países que ya tenía encarcelados y llevarles suficiente suministro de comida, a lo cual fue unos pequeños detalles que le afectó mucho a Hitler en su conquista. Pero su gobernado fue un régimen totalitario muy estricto, ya que si salías con una vestimenta que no le parecía, él te ordenaba encarcelarte, y si volvías a vestirte así, te mandaba a matar. Entonces, otras cosas que no podías hacer era que solo tenías derecho a salir unas cuantas veces de tu casa, y cuando era un día de conferencias, un día festivo, podías salir todo el día, pero al día siguiente ya no podías salir para nada. ¿Por qué? Porque se lo denominaba como una burla a Hitler, ya que un día es el día del honor y al día siguiente era el día en el que le conmemoraba al día. Entonces, si te veían afuera de tu casa o cosas así, te mandaban a encerrar o hasta matar, ya que lo estarías tomando a burla a él y a sus soldados. Otra cosa que él hacía era que más de la mitad de la población alemana fue hecho en soldados, ya que llegó un momento en el punto en que la Segunda Guerra Mundial, la Alemania empezó a perder, a lo cual ordenó a toda Alemania irse a lugares aunque no tuvieran experiencia en armas, y los mandó así como se les dio la gana. Entonces es un gran ejemplo de totalitarismo en el que no podía ser libre la población alemana. Bueno, muchas gracias. Ahora sigue el siguiente tema. Y como tema final se encuentra la Organización de las Naciones Unidas, mayormente conocida como la ONU. La organización se fundó en el año 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social y la mejora del nivel de vida, al igual que los derechos humanos. Hoy en día cuenta con 193 países miembros. El objetivo central de la organización son principalmente mantener la paz y la seguridad internacional, centralizar y armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar sus intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los estados. Debido a las competencias que le asignó la Carta Fundacional, la organización puede adoptar decisiones sobre un amplio espacio de temas y ser el escenario de negociaciones de los 193 Estados miembros. A través de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, entre otras organizaciones y comisiones. La fundación de la Organización de las Naciones Unidas se la merita a Juan Antonio Ibáñez, en punto de la partida de la organización internacional más grande, fue la llamada Carta del Atlántico. Los acuerdos se llevaron a cabo entre los Estados Unidos de América y Gran Bretaña, cuando en agosto Hitler y Mussolini habían llegado a un pacto. El emblema original de la organización fue creado por un equipo de diseñadores dirigido por Oliver Liskins durante la Conferencia de las Naciones Unidas en el año 1945. El diseño es un mapa del mundo rodeado de ramas de olivo que simbolizan la paz. El mapa del mundo representa el área de interés de la ONU para lograr su propósito principal, el cual es mantener la paz y la seguridad internacional. El emblema de la ONU será incorporado en los logos de varias entidades del sistema de la organización. Y acá he realizado un mural relacionado con la ONU. Ese sería el emblema
de la Organización de las Naciones Unidas, mayormente conocido como la ONU. Y acá está más resumida toda la información. Muchas gracias por su atención.